Buenas, aquí en la primera parte de nuestra lección número 57. Vamos a ver este teorema que nos da unas condiciones adicionales que pueden ocurrir entre varios números naturales y que por lo tanto afecta la forma de buscar o determinar su máximo común divisor o su mínimo común múltiplo. Miren, vamos a tomar un conjunto de n números naturales. Si ocurre lo siguiente, que para toda pareja de elementos, cualesquiera dos elementos que yo tome en ese conjunto, que sean elementos de ese conjunto, ocurre que ellos son relativamente primos, el máximo común divisor es igual a 1. Si para cualquier pareja de elementos en ese conjunto ocurre eso, entonces el mínimo común múltiplo de todos esos números, de esos n números naturales, va a ser el producto de todos ellos. Segundo, si para algún suscrito i que va desde 1 hasta n ocurre que a sub i, ese elemento número i, es factor o es divisor de todos los números en ese conjunto, entonces cuando yo busque el máximo común divisor va a ser este número i, ese número a sub i, perdón. Si para algún suscrito j que va desde 1 hasta n ocurre que todos los elementos de ese conjunto, desde el a sub 1 hasta el a sub n, todos ellos son divisores o factores de ese a sub j, entonces el mínimo común múltiplo de todos esos números naturales, esos n números naturales, va a ser precisamente ese número a sub j. Bueno, vamos a ver ejemplos en donde vamos a ver funcionando estos teoremas. Vamos a suponer que nos pidan buscar el mínimo común múltiplo entre esos tres números naturales, entre el 7, el 8 y el 15. Observamos lo siguiente, que el 7 y el 8 son relativamente primos, o sea, si usted buscara, aquí no lo vamos a hacer, pero lo puede hacer usted de práctica, si usted busca el máximo común divisor, que ya eso lo aprendimos a hacer en la lección anterior, entre el 7 y el 8 va a encontrar que el máximo común divisor es 1. Va a encontrar que el máximo común divisor entre el 7 y el 15 es 1, y va a encontrar que el máximo común divisor entre el 8 y el 15 es 1. O sea, que cualquier pareja de elementos que yo coja en ese conjunto, ¿ves? El 7 con el 8, míralo aquí. El 7 con el 15, míralo aquí. Y el 8 con el 15, míralo aquí, que son todas las posibles parejas que yo puedo formar con los elementos de esos tres números que están ahí. Si resulta que todos ellos, como ha ocurrido aquí, son relativamente primos, entonces toda pareja de elementos en ese conjunto son relativamente primos, entonces por la primera parte de ese teorema, si nos piden, como nos están pidiendo, el mínimo común múltiplo de 7, 8 y 15, ¿qué dice el teorema? El mínimo común múltiplo no va a tener que entonces estar factorizando este, etcétera, que era como hacíamos antes, sino que entonces el mínimo común múltiplo va a ser sencillamente la multiplicación de ellos tres, que en este caso da 840, ¿ok? Recuerde que si yo le pido buscar el mínimo común múltiplo de tres números naturales, usted tiene que usar aquel método. Si se diera cuenta que ocurre eso, que por parejas, cualquiera de los elementos del conjunto del número al cual estoy buscando el mínimo común múltiplo resultan ser relativamente primos, entonces usted aplica el teorema y sencillamente multiplica los números y ya seguido obtiene el mínimo común múltiplo, pero no tiene que hacerlo así. Puede hacer como lo hacíamos antes. Este teorema le llama la atención a ese dato curioso. Bien, miren este otro ejemplo. Fíjense que el 2 es factor del 24, el 12 mejor dicho, es factor del 24, del 12, del 72 y del 41, ¿verdad? El 12 divide a todos esos números. Es factor de cada uno de esos números, ¿verdad? Porque el 12 es el 24 es 12 por 2, el 12 es 12 por 1, el 72 es 12 por 6, el 48 es 12 por 4, ¿no? El 12 es factor de todos ellos. Pues entonces, según la parte 2, si ocurre que uno de los elementos de cierto conjunto es factor de todos los demás, de él, claro, de todos ellos, incluyéndolo a él, entonces si le piden el máximo común divisor, ¿quién va a ser? Ese es factor de todos ellos. Pues, como es que el 12 es factor de todos ellos, el máximo común divisor de todos estos es ese 12. ¿Okay? Fíjense en este tercer ejemplo. Si nos piden
el mínimo común múltiplo de todos esos 1, 2, 3, 4, 5 números. Yo noto que el número 2, el número 6, el 4, y el 5, todos ellos son factores del 60. Por lo tanto, se impiden el mínimo común múltiplo de ellos y todos ellos son factores de uno de ellos, ese uno de ellos, del cual los demás y él mismo también, claro, son factores, es el número 60. ¿Lo vieron? Todos los números del conjunto es factor de ese, entonces el mínimo común múltiplo va a ser ese número, el 60. No hay que pasar el trabajo de factorizar factorizar etc. ¿no? Igualmente aquí, si usted se daba cuenta que el 2 era factor de todos ellos, entonces ese es el máximo común divisor. No hay que hacer los 4 pasos aquí. Pero recuerde que eso es si usted se diera cuenta. Si no, hace el método aquel y lo va a encontrar. Ok, bueno. Vamos ahora a un tema muy importante con respecto a los números racionales. Y es cómo buscar las operar, cómo sumar, restar, multiplicar y dividir números racionales. ¿Okay? Y por eso este teorema que vamos a dar aquí se titula Operaciones con los números racionales. Y nos dicen sean A, B, C, D. Esos 4 variables representando números enteros. Entonces, ¿cómo se suman números racionales? Pues, un número racional así más otro número racional así. Usted sencillamente hace esto. Siempre y cuando, recuerde, el denominador no sea 0. ¿Cómo se restan números racionales? Porque usted tiene un número racional así y le resta este número racional así, lo que tiene que hacer es esto. Claro, también, si el denominador no es 0. Si usted tiene que multiplicar dos números racionales así, usted sencillamente hace esto. Claro, donde ni la B ni la D, porque son denominadores, pueden ser ceros. Y finalmente, si usted quiere dividir esos dos números racionales, lo que tiene que hacer es multiplicar el primer número racional por este otro número racional, donde, claro, en este caso, ni la B, ni la D, ni la C pueden ser cero, porque en algún momento esos tres números pueden estar en los denominadores de esos números racionales. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo este teorema. Primeramente, fíjense que los números que ponemos A, B, C y D son números enteros, porque recuerde que los racionales son divisiones de números enteros, ¿verdad? Pues fíjense que aquí estoy dividiendo A y C, donde A y C son números enteros, ¿verdad? Bien, y aquí estoy dividiendo B y C, donde B y C son números enteros. Pues dice que usted suma números racionales, ¿verdad? Es decir, un número racional, un número entero entre otro, un número entero entre otro, sumas racionales de esta manera. Fíjese en lo siguiente. Los denominadores de los números racionales que usted vaya a sumar tienen que ser el mismo denominador para las dos fracciones que vayamos a sumar. Y el denominador de la fracción que resulta es el mismo de las dos fracciones que estemos sumando. Y lo que hay que hacer sencillamente es usar ese mismo denominador, C, y arriba, el numerador del resultado, sencillamente sumar los numeradores. En el caso de la resta lo mismo. Tienen que ser igual los denominadores, ¿ves? Y el resultado de la resta lleva el mismo denominador. Y lo que tiene que hacer es sencillamente restar
los numeradores. En el caso de la multiplicación, fíjense que los denominadores no tienen que ser iguales. Y usted sencillamente multiplica los numeradores y multiplica los denominadores. Y en el caso de la división, fíjense que los denominadores tampoco tienen que ser iguales. Y la división usted la cambia a una multiplicación de la segunda fracción virada al revés. La primera, fíjense que se queda igual, pero la segunda se vira al revés. Fíjense otra cosa. Les repito, mejor dicho, que para que usted pueda sumar fracciones, los denominadores tienen que ser el mismo. Y no se suman los denominadores, se queda igualito que los de las fracciones que se están sumando. Igualmente en el caso de la resta, el resultado lleva el mismo denominador, los denominadores no se restan, los que se restan son los numeradores, y en el caso de la suma los que se suman son los numeradores. Y repetimos, para la división y la multiplicación, los denominadores no tienen que ser iguales. Vamos a probar este teorema. Recuerden, vamos a probar las 4 partes. La primera, nos dan esto. Sumar esa fracción. Bueno, por la equivalencia de la resta, de la división, es la que tenemos aquí. Recuerde que vimos un teorema que se llamaba así, la equivalencia de la división. Y decía la equivalencia de la división lo siguiente, se lo voy a indicar aquí. Si usted tiene que dividir x entre y, eso es lo mismo que multiplicar x por el recíproco de la y. Claro, siempre y cuando la y no sea 0. ¿Se acuerdan? Esa es la equivalencia de la división. Bueno, pues como aquí la c no es 0, pues a entre c, según la equivalencia de la división, será la multiplicación de a por el recíproco de la c. Y por la misma razón, b entre c será b por el recíproco de la c. Ahora, fíjense que esta expresión se parece a esto. ¿Verdad que sí? Un número por otro, más otro número por este mismo número, Y ustedes recordarán que eso era el resultado de la ley distributiva de la derecha. ¿Se acuerdan? O sea que aquí, esto yo lo podría escribir así. Escribimos entre paréntesis la suma de A y B. Y acá aparte sacamos la C recíproca, ¿ves? Porque recuerden que lo que dice esta ley es esto. Si usted tiene que multiplicar una suma por un número, coge cada uno de los números y lo multiplica por este que está acá. Mira, A por ser recíproco, míralo aquí. Más, míralo aquí. B por ser recíproco, míralo aquí. Bueno, pero entonces otra vez, por la equivalencia de la división, si yo estoy multiplicando un número por el recíproco de otro, pues eso es lo mismo que la división del primer número entre el segundo. Pues por lo tanto, si yo tengo aquí la suma de este número por el recíproco de este, pues eso va a ser lo mismo que la división de este primer número entre este, al cual estamos buscando aquí el recíproco. ¿Lo ven? Mírenlo otra vez aquí. Si usted tiene un número por el recíproco de otro, pues eso es lo mismo que el primer número dividido entre este número al cual se está buscando el recíproco. Miren la aplicación aquí. Si yo tengo este número por el recíproco de este, entonces eso va a ser el primer número entre este número al cual se le está buscando el recíproco. Bueno, pues si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, por la ley transitiva de la igualdad, esta suma que está al principio tiene que ser igual a lo que está al final, a más b sobre c. Y eso, fíjense, es precisamente lo que indica el primer teorema. Seguimos con la demostración de las otras partes en la segunda parte de esta lección. Nos vemos.